Hola, en este momento me dispongo a hacer la exposición de la investigación cuya pregunta base fue cómo ha influido la moda durante estos últimos 30 años en la espiritualidad del adventismo. La moda es esa costumbre que está en boga durante un trayecto de tiempo, ¿sí? Y en un lugar específico. Y la vestimenta tiene que ver con la indumentaria, la prenda con que el ser humano se cubre y tiene que ver con su presentación personal. La espiritualidad es, tiene que ver con una condición apartada y consagrada de un individuo que se refleja por consiguiente en su forma de vivir. La conducta religiosa, comprendemos que el cristiano debe vestirse siempre dando ejemplo de bien, no denigrando la iglesia o grupo al que pertenezca. Debe ser un ejemplo al vestir y por consiguiente no denigre ni a otros ni a él mismo, y que no represente una caída, ya sea por prejuicio físico o espiritual, a otras personas. No sea una conducta inmoral. La vestimenta y la espiritualidad tienen una relación estrecha cuando se considera al individuo en su presentación personal. Asimismo se le juzga muchas veces, y al determinar la forma de vestir del mismo puede llegar a evidenciarse su espiritualidad y la responsabilidad en cierta forma también de la persona. Se hizo una investigación en una corporación. Un grupo se dividió en dos y a uno se le estableció un patrón de vestimenta y al otro grupo se le eximió de tal requisito. Al año se observó que estos, que se le había establecido un patrón de vestimenta moderado, específico, tenían un mejor desempeño casi en todas las áreas. Tenían mejor compromiso con la labor, eran más responsables y aparte de eso mejoraron su puntualidad hasta en un 30%. Esto deja ver que hay una estrecha relación entre lo que la persona dice ser, entre lo que hay en lo interior y la presentación personal, entre las costumbres de la persona, entre su carácter y lo que refleja exteriormente. Ahora, según el libro de Mateo, el capítulo 12, el versículo 34, lo que está afuera es un fruto de lo que hay adentro. Y cuando la persona no está acorde su vestimenta con lo que dice ser, entonces se crea un desequilibrio en la persona y finalmente lo que está afuera termina armonizando con lo que haya interiormente, con lo que vaya a haber interiormente. Ahora, en cuanto a los comentarios de Elena G. de White respecto al tema, ella expresa que las joyas y los vestidos costosos no nos darán una influencia ante Dios y que esa plata que se invierte allí, ese dinero en las prendas, las joyas, debería invertirse en la obra misionera, en la ganancia de almas, o si no, en la ayuda a los pobres, a los necesitados. Y por consiguiente, que para Dios el espíritu manso y sereno tiene más valor que todo el resto de joyas, que las joyas más costosas. Ahora, los jóvenes tienen una conducta pendenciera, pretenciosa, y tienen ese interés por la exhibición, denigrando así la imagen de la iglesia, y su actitud pretenciosa es impositiva para la aceptación incluso de la misma. El magíster en educación religiosa Víctor José Araya hizo una exposición de los principios de cómo debería vestirse un cristiano, basados en los principios de la iglesia adventista y del Elena G. de White. Los estudiantes reprocharon tal exposición del profesor en su documento y dijeron que el cristiano o la persona, la vestimenta exteriormente, no tenía que ver con lo que había en su interior, no tenía nada que ver con lo que ellos en realidad eran. Entonces, todo esto deja ver, bajo incluso la presentación de la iglesia adventista, que muchas veces varía en los individuos, dependiendo de su espiritualidad, resumiéndola en su relación con Dios, y así se reflejan exteriormente. En conclusión, pese a la modernidad, inferimos que los aspectos referentes a la moda y la vestimenta son modificables con el tiempo, y el contexto cultural y los procesos del individuo
con que se relaciona cotidianamente con su entorno, tienen que ver también con los aspectos que constituyen a la imagen del creyente y se proyecta en circunstancias múltiples. A pesar de todo esto, la adaptación del ser humano a los periodos de tiempo está basado en principios y adaptación no irracional, y ya tiene un patrón mental que le orienta en circunstancias de cambio respecto a cómo tiene que vestirse. Entonces, Dios me lo bendiga.